sea, porque provocarles un poco, provocarles, ¿no? Un poco, y el casi viene un poco pues desde la modestia que siempre predico yo para todas las cosas que tenemos que hacer en esta vida, pues eso es casi un ensayo, o sea, es decir, bueno, yo mismo me desmarco de decir esto es un ensayo total, ¿no? Es casi un ensayo contra la juventud. Divino Tesoro, Toni Garzón Abad, y los que, al margen de que nos veáis en Vitoria, o en Álava, en Guipúzcoa, San Sebastián o Bilbao, Toni Abad, eres de Bilbao, naciste en Bilbao, hace mucho tiempo, poco. Lo justo, es que estoy en el ¿Sigue siendo joven? La pregunta, ¿sigue siendo joven? Pues igual, pues posiblemente no, pero tampoco lo echo de menos para nada, ¿eh? No, o sea, no soy nada nostálgico, o sea, los 20 años no los añoro para nada, ¿no? ¿Cuándo uno deja de ser joven? ¿Cuándo uno deja de ser joven? Cuando yo creo que adquiere una cierta sensatez y una cierta distancia para ver las cosas, ¿no? Es decir, cuando, vamos a decirlo, cuando eres capaz de salir del bosque y ver el bosque desde fuera, ¿no? O sea, es decir, la juventud creo que tiene, el ser joven creo que tiene una cosa buenísima, que es el estar involucrado en los tiempos, ¿no? Pero a la vez también tiene una cosa negativa, que es que te impide esa misma... Que estar tan dentro, te impide ver el bosque, ¿no? El otro día, lo contaba ahora con Chema Soria precisamente, tenía la suerte de acudir los últimos viernes de mes, suelen abrir el Museo Guggenheim por la noche, y convierten el Guggenheim en una gran discoteca y en un gran bar, donde hay barras y se puede ver el museo, o sea, es decir, puedes visitar, cuestan 12 euros, y puedes ver el museo, sus salas, sus obras, sus historias, y puedes bailar. Y uno de los pinchadiscos o DJs que estaba el otro día era precisamente Mikel López Iturriaga, el hermano de Juanma López Iturriaga, el comidista en el mundo de los blogs, que escribe, durante una época escribía de música en el periódico El País, y ahora hace sobre gastronomía, ¿no? Y me resultaba curioso ver que fundamentalmente la gran mayoría de la gente que estaba en el museo era gente joven, ¿no? Era gente pues jovencita, mucho Erasmus, alguno como yo, pues cuarentón, así despistado, que fruto de la curiosidad innata de ver las cosas, pues estaba allí observando. Hubo un detalle que gracias a mi mujer pude comprobar, que era cuando subimos arriba del atrio y miramos abajo, pues habrían pues unas 200 personas, podía haber, ¿no? Pero casi más de la mitad de esas 200 personas, de gente joven, estaba con las lucecitas, o sea, se veían las lucecitas de los teléfonos, se veían las lucecitas, era increíble ver cómo quizás probablemente la manera que tenían de relacionarse esa gente joven a través del WhatsApp o a través de la mensajería, ¿no? Y mirabas con cierta nostalgia, porque en ese momento en el que estamos hablando, quien pinchaba la música era Mikel López Iturriaga, ponía música de los 80, música pues en Radio Futura, música de una generación como la en caso que me tocó vivir, y claro, la gente joven estaba despistada, porque no sabían que era... Hombre, al margen de que probablemente ahí tengan que mejorar, el sonido era bastante penoso, era una distorsión, no es el sitio quizás igual, digamos, acústicamente más adecuado para... Sí, es que al hilo de lo que te decía, por decirlo, de la incapacidad del individuo joven por apartarse de lo que está... por tener una visión un poco más global. Eso es lo que te ocurre, lo que te acaba ocurriendo es que en cierta manera pecas de una cierta ignorancia, es decir, pecas de que crees que las ramas son el bosque, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces el problema es que estás tan involucrado en las cosas que, pues eso, pues con la metáfora y con el símil del bosque y todo esto, es decir, que acabas creyendo que el bosque, realmente lo que tienes entre manos, o sea, que las ramas es el bosque, ¿no? Sí, sí, que es todo. Oye, ¿por qué te ha motivado para escribir este libro? Pues el libro fue una conversación una vez que tuve con un amigo, ¿no? O sea, bueno, y viendo un poco pues los medios de comunicación y viendo cómo en la realidad se estaba produciendo, o creía yo que se estaba produciendo, una especie como de sobrevaloración de lo joven, ¿no? Es decir, a mí que siempre me ha gustado el cine y que me sigue encantando el cine, me llamaba la atención, por ejemplo, como una película del año 55, como era Rebelde sin causa, el caso que teníamos allí, paradigmático del icono de la juventud de aquellos años, de James Dean, pues James Dean en aquella época, en la película, realmente James Dean está puteado, pues porque el tipo le ocurre una cosa, simple y llanamente no quiere ser joven. O sea, el tío, al ser joven, es un individuo que está como al margen de todos los centros de decisión, de poder, etcétera, etcétera. Es un individuo que vive a expensas de sus padres, etcétera, etcétera. Y como apenas 14 años después, 14 años, cuando se rueda Easy Rider, pues en Easy Rider tenemos a las Choppers, las tenemos al Dennis Hooper, tenemos a Peter Fonda,
y les tenemos orgullosos de ser jóvenes y que no quieren ser otra cosa que jóvenes. Y todos los tíos andan con las choppers, andan traficando con la frontera mexicana, etcétera, etcétera. Y digo, ¿cómo en 14 años se ha producido ese cambio súper radical del individuo joven, que en el año 55 no quiere ser joven, que está deseando ser mayor de una santa vez, y el individuo en el año 67, 69, que no solamente no quiere ser joven, sino que no quiere dejar de ser joven nunca, porque de hecho los personajes que andan con las choppers, Dennis Hopper y Peter Fonda, no son precisamente los 18-añeros del Platón y todos aquellos de los personajes de... Entonces aquello me llamó la atención, y luego coincidió en aquella época unas declaraciones de Paul McCartney, que fueron los Beatles 2 años a Estados Unidos, y el segundo, con una diferencia entre viaje y viaje de 1 año, y el segundo viaje, cuando están en el aeropuerto en el JFK, que ya se llama JFK, que ha cambiado, antes se llamaba el Edelweiss, luego a raíz del asesinato del presidente le cambian de nombre, el tío va a aterrizar y dice, coño, parece que hemos venido a otro planeta. Y es que en cuestión de muy poco tiempo se había producido un cambio radical, ¿no? Bueno, pues quizás no solamente sea de jóvenes, sino de las personas en general. Siempre queremos lo que no tenemos, ¿no? Sí, eso puede ser. Es que siempre aspiras a tener un poco lo que en este momento careces de ello o que no tienes, ¿no? Pero el tema de lo de la juventud sí que me llamaba y me puso un poco a investigar a cuenta de qué podía ser eso. Y bueno, una de las conclusiones a las que llego en el libro es que todo viene un poco a caballo de la hegemonía americana, de los Estados Unidos, de la sociedad de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Te hablas de la tele, hablas efectivamente de todo, de un tipo de sociedad probablemente más vertiginosa, rápida, fosfórica y superficial. Claro. Pero la vida no es un poco así, vertiginosa, superficial. No, es que yo lo que creo, que es una de las cosas que el otro día también en la presentación del libro hacíamos hincapié en ello, la vida no es de ninguna manera. O sea, la vida la hacemos nosotros, o sea, la vida es un constructo, o sea, nosotros hacemos la vida, es decir, cuando las cosas son así, yo muchas veces oigo a la gente ahora, por ejemplo, cuando estamos en la crisis, es que tú has hecho la crisis. Sí. O sea, las cosas no son así, o sea, están hechas por ti, o sea, tú haces la vida, ¿no? ¿La crisis no es una excusa que vale para todo ahora? La crisis, pues posiblemente, pero la crisis, yo el otro día viendo, por ejemplo, cuando me decías motivos para recomendar el libro, pues sí, el libro en cierta manera puede dar unas pequeñas pautas para el tema de la crisis. Yo sinceramente el tema de la crisis, no he estudiado económicas y soy actuario seguro, pero bueno, tampoco estoy especialmente metido en el tema de la crisis para poder dar una explicación. Pero una de las preguntas que yo hacía el otro día, por ejemplo, a un amiguete que es un directivo de Banesto, digo, es que a mí me parece que esto de la crisis obedece simplemente a una cosa, que las cosas las hemos hecho demasiado rápido. Todo y pronto. Todo y pronto, porque por ejemplo, yo me pregunto, cuando se decide en un momento de la moneda única, se decide que todos tengamos la moneda única. Entonces, las crisis periódicas del capitalismo habitualmente siempre se solucionaban de una manera. Es decir, yo cuando estaba en Sarrico, cualquiera lo sabe, es decir, existía el medio de depreciar tu moneda, depreciabas la peseta, depreciabas el franco, depreciabas lo que fuera. Al depreciar la moneda, tus productos son más baratos, vendes más, la gente viene más turismo para acá porque resulta más barato. Bien, vale. Cuando todos tengamos la misma moneda, cuando todos la hemos tenido, ¿qué posible depreciación? Entonces pregunto, en el año... preguntar, en el momento que caigamos en una crisis, ¿cómo vamos a solucionar el tema? Porque los métodos que hemos utilizado hasta el momento no van a valer. De hecho, ahora mismo es uno de los problemas que hay. Vamos a depreciar el euro y no, claro, hay varios socios que no quieren depreciar el euro. Claro. Entonces ese es el problema. O sea, el problema que tenemos es que y me comentaba de Banesto, que existía tal prepotencia por parte de los mandamases en aquella época de la comunidad económica, que se pensaba que con la moneda única y con el aumento de consumo tan brutal que iba a haber, que las crisis periódicas del capitalismo iban a desaparecer. Entonces lo que se han encontrado ahora mismo con la crisis de ahora es una crisis a la que no saben darle una solución porque no tienen. Eso es, y eso es lo que porque pasa. Probablemente también esta crisis es una parte económica, pero también es muy crisis de valores, que son parte de lo que hablas en tu libro. ¿Cuánto cuesta tu libro? Hablando de crisis y de dinero. 12 euros. 12 euros. Y de esos 12 euros, ¿cuánto te sacas tú por cada libro que vendas?
yo que ando con un euro, dos, no sé, a ojo, más o menos, tampoco. Bueno, a ojo, no te va a sí, quedar el 8% creo que el es. 8%, o sea, vamos a decir que de 10 te sacas, pues eso, uno, dos euros. Oye, con todo el dinero que ganes, ¿qué vas a hacer? Con todo el dinero, no. La pregunta es ¿por qué escribe uno esto? O sea, ya te he preguntado cómo fue para escribir este libro y el por qué, o sea, ¿qué persigue? ¿Qué objetivo persigue? Es decir, ¿es vaciarse uno mismo, reflexionar, hacer pensar a los demás? Sí, hombre, yo lo que pretendo es, o sea, me gustaría que se hiciera pensar a los demás. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que se hiciera pensar a los demás y luego también tiene una pequeña apuesta personal, ¿no? Si soy capaz de escribir un libro, nunca había escrito un ensayo. No es el primer libro que yo creo que se publicó el guión está publicado el guión del Parque, sí. Tuvo mucho éxito, y el guión fue muy alabado y tal, y luego tengo publicados cuentos, relatos cortos, pero por ejemplo en el género del ensayo no me había metido nunca, y bueno, y lo intenté y bueno, y estoy contento con el libro. O sea, ¿te ha costado mucho escribir ese libro? Sí, yo soy no sé si es el caso que hemos tenido antes de Andrés. Yo, los escritores estos que son como medianamente prolíficos, siempre me quito el sombrero, ¿no? O sea, yo soy muy lento escribiendo, o sea, y cada vez me cuesta más escribir. Estaba leyendo el otro día las cartas escogidas de Faulkner, le pasaba también, por lo menos me quedé tranquilo porque salvando todas las distancias, le acabó pasando lo mismo. En las últimas cartas, ya cuando el hombre es mayor, entre comillas, mayor, que tiene con sus 55 años, él mismo reconoce que es lentísimo escribiendo, que es mucho más lento de lo que era con 30 años, ¿no? Oye, la moraleja al final de este libro, de Divino Tesoro, ¿cuál es? La moraleja es extraña, la moraleja es una cosa, es una paradoja en la que estamos involucrados, porque por un lado sí que critico en cierta manera que los valores de la gente joven hayan sido puestos sobrevalorados, es decir, que eso trae aparejado un montón de cosas, por ejemplo, como que la cultura del esfuerzo realmente es una cultura que no existe. Yo quiero ser famoso. Quiero ser famoso, pero rápido y pronto. Rápido y pronto. Todo y pronto. No, todo y pronto. Y si eres famoso lento y despacio, es chungo. O sea, no está valorado. Es decir, lo importante es ser famoso y rápido. Todo y pronto. Eso es. Entonces, el tema, que siendo eso una cosa criticable, una cosa que yo entiendo, porque bueno, llevo 7 años dando clases de guión y eso tiene unas consecuencias prácticas pues yo creo que malas en principio. O sea, yo con los alumnos me he encontrado con una cosa que me sorprendió sobremanera, que es que, por ejemplo, todos son muy brillantes, es decir, la gente joven, o sea, los alumnos, la gente que está aprendiendo, son muy brillantes en el corto plazo, es decir, las primeras versiones de los guiones, las primeras versiones de la sinopsis son muy buenas, son muy ocurrentes, pero resulta que cuando les mandas rehacer esto, dice, dale una vueltilla. Hay que hacer trabajo y esfuerzo. Resulta que la segunda versión del guión es peor que la primera, y si le mandas la tercera es peor que la segunda, y cuando le mandas la cuarta es un desastre. Y resulta que me dice, Tony, tío, es que estoy rayado ya, o sea, pasa ya de este guión, o sea, ya se han rayado con la cuarta versión del guión. Yo el guión, cuando rodé la peli del Parque, el guión que llevaba al rodaje era la 9ª versión. El otro día, no sé si me llegó una copia de la película de Arrilla, y la versión de la peli, creo que la versión de guión que se rodaba era la 21. Versión. Entonces, hostia. Estamos hablando con Tony Garzón Abad. Sale mucho el cine porque además hay una sastrería de toda la vida en Bilbao, que está en la calle Cortado de Meza, manteniéndola, que es de tu familia, de tu padre. Es mía ahora también. Tuya, bueno, sí, claro, claro. De tu familia. Yo tengo la suerte de conocer a tu madre y a tu hermana, que sigue tenía una tienda de... en Pozas. Como de estética, sí, así, ¿no? Estética, sí. Resu Caré. Mándales un beso y un abrazo desde aquí. Pero yo hago referencia a esa sastrería de toda la vida, porque hay un guiño muy cinematográfico que vosotros alguna vez han pasado por ahí, si no pasen, está Clark Gable en el escaparate. No, y el Gordo y el Flaco. Ah, están, ahí no. El Gordo y el Flaco, como mogollón de gente pregunta por ellos dos. Pues fíjate que paso por ahí. El Gordo y el Flaco, sí, ¿no? Sí, el Gordo y el Flaco están. Sí, y Clark Gable. Clark Gable, Clark Gable, no, perdona, hay un maniquí, que se parece.
Ah, yo digo el maniquí, claro. Claro, Ah, eso pero no es- pero no creo, Ah, yo pensaba que era no, que- no, espera, Yo te hubiera que jurado. igual sí, o sea, Se parece mucho, sí, vamos, parecido digo, es más que razonable. vaya. Estaba jugando, el sí. cine está tan impregnado en tu vida Sí, que que no solamente claro, por lo que vas contando, lo vas diciendo, y además tengo entendido además que al margen de este libro del que estamos hablando ahora, de Divino Tesoro, estás rodando o has acabado de rodar un documental sobre Alfredo Kraus. Estamos en ello y bueno, con todas las dificultades que tiene ahora mismo poner en pie un proyecto De este tipo. cinematográfico.